días, hoy es viernes 24 de junio del 2022. Bienvenidos todos a Contacto Directo. Nuestros invitados son el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Él es máster en Dirección y Gestión Política, miembro además de Transparencia Internacional. Las movilizaciones violentas con tintes guerrilleros no cesan y el país se mantiene frenado. La CONAIE pide algo, el gobierno cede y sin embargo la CONAIE avanza con las manifestaciones. ¿Quieren 10 puntos o nada? ¿Cómo se llega a un diálogo así? Lo vamos a revisar. Y también el economista José Hidalgo Payares, director general de Cordes, Corporación de Estudios para el Desarrollo. El impacto económico en un país que ya está semi-paralizado, que venía intentando sacar la cabeza de la ola pandémica. Vamos a hablar sobre inversión pública y social, el deber atrasado que tiene el gobierno. Ahondaremos también en los asuntos del manejo de la cosa pública. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Anoche un convoy que transportaba alimentos fue atacado y asaltado por un grupo violento, según informó mediante un comunicado de prensa el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El hecho ocurrió en el sector de Caspigací, vía Calacalí, provincia de Pichincha. En el boletín se señala que atentaron contra la vida de quienes conformaban el convoy, por lo que la fuerza pública hizo uso legítimo de la fuerza para salvaguardar su integridad. Como resultado de este enfrentamiento hay 17 militares heridos de gravedad, 3 camiones militares destruidos y una retroexcavadora. Según el medio digital GK, que habló con comuneros del sector, habría también un muerto. ¡Ahora te vamos a matar! Día 12 de movilizaciones y las protestas continúan en algunas provincias de forma muy violenta. La CONAIE permanece en Quito y el gobierno cedió al desmilitarizar la Casa de la Cultura, donde ahora hacen base y vamos a hacer contacto en directo a esta hora con Alex Pila, quien se encuentra en el sector de San Antonio de Pichincha, donde precisamente ayer se produjo este ataque violento contra un convoy militar. Alex, buenos días, te escuchamos. ¿Cuál es la situación que se vive a esta hora en ese lugar? ¿Qué tal, Lenin? Amigos televidentes, muy buenos días. Pues sí, ha sido un poco difícil llegar precisamente hasta acá el sector de Caspigací, esto es en el norte de la capital, en donde encontramos ya el convoy que está en plena vía Calacalí La Independencia. Los vehículos tienen que pasar por ambos costados y pues como se puede ver, este es el grado de violencia que se utilizó la noche de ayer por parte de manifestantes. Hablamos de que los militares que viajaban acá pues trataban de que no se impida el paso a un convoy que circulaba por esta vía por el tema de los víveres, porque se manejaba un vehículo que bajaba por esta vía Calacalí La Independencia. Imagínense ustedes el grado de violencia que se utilizó aquí para que quede el vehículo de esta manera. Según lo que nos han manifestado es que acá en la zona pues varias comunidades de varios sectores pues participaron en estos enfrentamientos y pues según lo que nos han manifestado son 17 los policías, los militares que habrían sido heridos directamente por los manifestantes acá en el sector de Caspigací, esto es en el norte de la capital. Regresamos contigo a Estudios, Lenin, muy buenos días. Buenos días, Alex, y gracias por tu informe. Fue un espejismo el pensar que la concesión gubernamental allanaría el camino hacia un diálogo abierto, alejado de la confrontación callejera y también de la violencia. A esta hora ya todo resulta muy confuso. Las partes en conflicto se acusan mutuamente de ser los responsables de los desmanes, de los heridos y de los muertos. Pese a todo, ¿existe aún posibilidad de diálogo o estamos cada vez más cerca de un conflicto civil de proporciones nunca antes vistas? Lo vamos a conversar con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
El gobierno permite el ingreso de los manifestantes a la Casa de la Cultura, al Parque del Arbolito, y a las pocas horas se retomaron los enfrentamientos. Hubo un fallecido en el lugar. En la noche, como acabamos de ver, se agredió a un convoy militar. En estas condiciones, Mauricio, ¿qué más hay que hacer para alcanzar un diálogo que luce cada día más lejano también? Para poder entablar un espacio en la búsqueda de acuerdos es vital que las dos partes involucradas estén dispuestas a ceder posiciones y estén dispuestas sobre todo a poner sobre la mesa sus verdaderas intenciones, qué es lo que tienen que ofrecer a sus grupos y al país. El gobierno nacional efectivamente ha respondido no solo a la invitación que se hizo desde la comisión convocante, sino que también, como lo han señalado, ha cedido en algunos de los pedidos del movimiento indígena y los movimientos sociales. Sin embargo, hasta el momento, del otro lado, no se ha recibido respuesta y, por el contrario, ya el tema parece haberse salido de las manos. Para poder subsanar esta situación que cada día se vuelve más compleja, se tiene que primero identificar los errores que se han cometido, de parte y parte. ¿Y cuáles son esos, Mauricio? Creo que el día de ayer, Lenin, fue bastante sensata la entrevista que dio el canciller Juan Carlos Holguín a la BBC, donde dijo: ganamos una elección de la mano de la sociedad civil y pues ya en el gobierno la dejamos de lado. La clave está en retomar ese enlace. Es bueno saber que aún hay voces sensatas dentro del gobierno que saben reconocer errores y están dispuestas a enmendarlos. Creo que eso es lo principal del un lado. Del otro, por supuesto, creo que el punto de partida es reconocer que el derecho a la protesta tiene que ser pacífica y sin afectar los derechos y libertades de los demás. No se trata simplemente de lavarse las manos y hablar de infiltrados o de personas que están pescando a río revuelto en el ámbito político, sino de que quienes convocaron a esto se hagan efectivamente responsables de lo que está sucediendo y traten de controlar la situación, ya no solo por el bien de ellos, sino por el bien de todos. Eso por el lado de la violencia, pero ¿usted identifica realmente voluntad de diálogo en la CONAIE, en su dirigencia? Porque decir se aprueban o se aprueban los 10 puntos no es precisamente la expresión más clara de que se va a intentar llegar a un acuerdo. Imponer por la fuerza no es óptimo en ningún escenario, menos aún cuando creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de la crisis que atraviesa el país en materia económica, en materia de empleo o en cuestiones de seguridad. La imposición nunca dará espacio al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Lo óptimo siempre es que las dos partes tengan, por supuesto, sus legítimas pretensiones, pero estén dispuestas a conversar y a ceder, para encontrar juntos un punto medio que permite en este caso sobre todo pacificar la situación que está viviendo nuestro país. Debemos dejar de contar muertos, debemos dejar de contar heridos y tampoco hay que hacer lo conveniente, que es contarlos de únicamente un lado o hablar de bandos, porque estamos aquí en un tema que debería tratarse a nivel de ecuatorianos, no de mi posición, tu posición, o simplemente buscar beneficios para un grupo específico de la población. Ahora, Mauricio, el gobierno no es precisamente confiable para el movimiento indígena por los antecedentes de las anteriores mesas de diálogo sin resultados. El gobierno, en cambio, no confía en Leonidas Giza. ¿Cómo se salta ese obstáculo de la desconfianza mutua? La experiencia internacional nos dice que con mediación, con veedores. Sin embargo, la CONAIE ha dicho que la comisión convocante no tiene legitimidad alguna. Hablaron de un diálogo directo y sin intermediarios, pero lo cierto es que no se ve ningún avance. Nadie ha obtenido buenos resultados repitiendo las mismas malas prácticas. Si el propio movimiento indígena ha reconocido que durante estos últimos años el mantener un diálogo directo con el gobierno es lo que no ha dado resultado, ¿por qué en esta vez no intentar que sean terceras partes las que intermedien entre las dos que se encuentran en disputa? El ir a Palacio a dialogar con el gobierno generalmente se ha hecho con cancha inclinada. Generalmente se ha hecho bajo las condiciones de quien tiene el poder o de, como se dice coloquialmente, quien juega de local.
Y eso es lo que no ha dado resultado y por ello en buena medida estamos aquí. Así es que en ese sentido no se trata de encontrar legitimidad a los actores o además tratar de deslegitimarlos a conveniencia. En estas últimas horas he escuchado a algunos actores diciendo, pero ¿a quiénes representan? Aquí no estamos diciendo que representamos al país entero o a toda la ciudadanía. La comisión convocante está en este momento constituida por 7 redes nacionales con más de 300 organizaciones detrás. Un grupo considerable que tiene experiencia en el manejo de acuerdos, en la búsqueda de soluciones, en la co-creación de soluciones conjuntas a problemas que se presentan en la cotidianidad. Pero si ya lo que se está buscando es otra cosa, independientemente de las credenciales que se pueda presentar, pues definitivamente el proceso podría quedar estancado. Mauricio, el origen de la violencia es otro asunto que se discute. ¿Es la CONAIE? ¿Son infiltrados? Los infiltrados son avalados por el movimiento indígena. ¿Qué es lo que está pasando? No hay claridad tampoco en esto. Todo luce confuso, pero sí hay elementos ciertos como que se han tomado casi 1000 pozos petroleros, centrales eléctricas, que ha habido saqueos, que se ha vandalizado vehículos, propiedad pública y privada. Y tenemos heridos y tenemos muertos. ¿Quién está detrás de la violencia y sobre todo quién la financia? Hay que ver quiénes están detrás y creo que eso le corresponde principalmente a la justicia. El día de ayer Leonidas Issa decía que no hay violencia de manera directa por parte de sus manifestantes que son pacíficos y ejercen el derecho consagrado en la Constitución. Sin embargo, las imágenes que fueron transmitidas ayer en la noche y que ustedes han replicado al inicio dejan ver que quienes estuvieron detrás del ataque a este convoy de alimentos y que ha dejado además 17 militares heridos son comuneros, son personas que participan de la protesta. También hay otras como las que estamos viendo en este momento en pantalla, de personas que indiscutiblemente no están buscando la paz y que con escopetas de perdigones están atacando a los propios manifestantes. ¿Quién responde por eso? Creo que únicamente la justicia. Creo que hay un deber enorme por parte de la Fiscalía de investigar y sancionar a los responsables, no solo a quienes tienen en este momento muertos a su haber, sino también a quienes han destruido propiedad privada, a quienes están destruyendo propiedad pública, porque no nos olvidemos que aquí sí está garantizado el derecho a la protesta, pero por supuesto pacífica y sin armas, como mandan los estándares internacionales. ¿Usted identifica, Mauricio, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo identifica algún ingrediente político en medio de la protesta? ¿Algún sector, no sé, quizás el crimen organizado por detrás queriendo empujar al gobierno al precipicio como pasó en octubre del 2019? Creo que basta abrir nuestras cuentas en redes sociales o basta leer las declaraciones que algunos actores dan en ciertos medios de comunicación para darnos cuenta de que están tratando de pescar a río revuelto, probablemente en medio de una protesta legítima, para obtener beneficios políticos propios. Esas declaraciones de tenemos que sacar al gobierno, tenemos que recoger firmas, o tratando incluso, como conocemos, de actores políticos de intervenir en la discusión de la dirigencia para influir respecto de qué pedir o cómo pedir, es lo que en este momento nos tiene entrampados. En la búsqueda de la paz y de la tranquilidad, esos actores políticos deberían quedarse en el lugar que les corresponde y hacer su trabajo. No nos olvidemos que a muchos de ellos nosotros los elegimos para que sean nuestros representantes, para que legislen y para que fiscalicen, no para que estén aprovechándose de la circunstancia para tratar de sacar un beneficio particular en perjuicio de la gran mayoría de ecuatorianos. Mauricio, hay en este país algunas mentes retrógradas que piensan que defender los derechos humanos implica solo defender los derechos de quienes coinciden ideológicamente con uno. Y que en esa defensa no importa si se atropella, si se violenta los derechos humanos del resto. De esa dinámica politiquera que divide al país en más segmentos de los que podemos imaginar, ¿cómo se genera un proceso de unidad en función de la paz social, en función del desarrollo? Qué difícil será reconstruir una sociedad partida y polarizada por los odios políticos, por las ideologías, esa unidad que muchas veces nos caracteriza con motivo de la clasificación de la selección al Mundial o circunstancias adversas como en su momento fue un ataque de un país vecino o hermano,
ahora son prácticamente ausentes. Esa polarización nos hace mucho daño y va a ser muy difícil y tomará mucho tiempo reconstruirla. Pensar en función de país, pensar en función de ecuatorianos, entender que los derechos humanos fundamentales lo son para todos y que mutuamente en un contexto de protesta tienen que ser respetados. Muy fácil es cuando se suben fotos y se dice aquí el militar abrazando a un niño o ponemos a las mujeres y a los niños delante para evitar agresiones, pero en la práctica las imágenes lo dicen todo. Hay que generar una mayor conciencia de que, por supuesto, uno tiene que ejercer sus derechos siempre respetando los derechos y libertades de los demás. Caso contrario, lo que se vive es un caos y una anarquía en el que pocos van a poder salir triunfantes. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos a esta hora aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un buen día. Un buen día. Y más adelante, luego de la pausa, el economista José Hidalgo Payares, director general de Cordes, el nivel de pérdidas económicas en el día 12 de las movilizaciones. ¿A qué niveles estamos llegando? Ya volvemos. Y es tiempo de hacer contacto directo con Francisco Garcés, quien se encuentra, si no estoy equivocado, en el Parque del Arbolito. Francisco, ¿cuál es el ambiente que se vive a esta hora en este lugar que ha sido escenario de conflictos durante los últimos días? Sí, Lenin, amigos, buenos días. Efectivamente, en la avenida Tarqui, justo al lado del Parque del Arbolito, lo que vemos atrás de mí es el edificio de la Contraloría, y este fue el epicentro ayer de la protesta que generó lamentablemente mucha violencia en este sector del centro norte de la capital. Y lo que vemos ahora son los restos, es decir, lo que quedó de la batalla campal que se produjo ayer aquí, la violencia que se generó. El edificio de la Contraloría está nuevamente afectado. Las dos avenidas, 6 de diciembre, 12 de octubre y la avenida que les conecta, la avenida Tarqui, completamente llena de escombros. El paso por lo pronto no está del todo habilitado en este punto, mientras se hacen los trabajos de limpieza. Efectivos de criminalística de la policía se han presentado aquí a primera hora de la mañana para recoger indicios también de lo que ha sucedido la tarde y noche de ayer. La Embajada de Egipto, que está junto al edificio de la Contraloría, también está afectada. Y bueno, ese es el panorama a esta hora. Ha empezado el 12º día de este proceso de paro y de resistencia, y veremos lo que nos depara justamente esta jornada en las próximas horas. Lenin, amigos, buenos días. Buenos días, Francisco. Una consulta. A pocos metros de donde tú te encuentras está la Casa de la Cultura, a donde ingresaron ayer los indígenas. A un costado de donde tú estás también está el Parque del Arbolito. ¿Cuál es el ambiente en ese sector? ¿Están los manifestantes? ¿Qué está pasando allí? Sí, Lenin, por lo pronto no, a esta hora no. Hicimos un recorrido hace unos minutos alrededor de la Casa de la Cultura, que bien lo dices, está a unos pocos metros de donde nos ubicamos nosotros. Los indígenas siguen concentrados en ese punto, se han mantenido al interno de la Casa de la Cultura, en el Ágora específicamente, y hasta esta hora no han salido. El Parque del Arbolito está totalmente despejado y las vías aledañas todavía sin manifestantes. Como les decía, esperemos las próximas horas a ver cuál es el panorama aquí en este sector de Quito, Lenin. Estaremos pendientes de tus informes, Francisco. Es Francisco Garcés desde el centro de la capital de la República. Ahora es tiempo de irnos a una pausa, pero al volver estará con nosotros el economista José Hidalgo Payares, el director general de Cordes, con quien hablaremos sobre el golpe económico de las protestas, que también redundan en la pérdida de empleos y con cada día que pasa demorará aún más en encender las turbinas del país que todos queremos despegue. Ya regresamos. A
estas alturas ya son cientos de millones de dólares los que se contabilizan por pérdidas relacionadas con las movilizaciones. Movilizaciones que afectan a los distintos sectores productivos del país. Pero ¿son esos los únicos efectos? ¿Qué tan dañino puede resultar esta situación en el país del desempleo, de la desigualdad, de la pobreza? Lo vamos a analizar con José Hidalgo Payares, director general de Cordes. José, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. El gobierno hacía referencia a poco más de 190 millones de dólares en pérdidas por las movilizaciones, pero esa cifra se queda sin duda corta. ¿Qué dice el análisis que han hecho ustedes? Bueno, nosotros estamos recabando declaraciones de líderes empresariales principalmente que pueden tener un tacto más cercano de lo que pasa con sus sectores, y se ve que, por ejemplo, en el sector turístico se estima una pérdida diaria de 5 millones de dólares, en pérdidas de exportaciones principalmente por menores despachos de banano y de flores, también la pérdida diaria ronda los 5 millones de dólares, en ventas minoristas, en comercios minoristas, la pérdida diaria va más o menos alrededor de 10 millones de dólares. A eso se suma también lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los sectores avícola y lácteo, que en conjunto también tendrían pérdidas diarias de más o menos 3 millones de dólares. En conjunto de todo lo que acabo de mencionar, estamos hablando de más o menos 23 millones por día. Si es que eso multiplicamos ya por los 12 días que va el paro, son más de 270 millones de dólares de afectación, sin tomar en cuenta primero lo que pasa con el sector petrolero, que también está perdiendo hasta el momento un acumulado de unos 40 millones de dólares, sin tomar en cuenta las pérdidas patrimoniales por impactos en la propiedad tanto pública como privada, y sin tomar en cuenta también otros sectores que es un poco más difícil de cuantificar el impacto. Por ejemplo, el transporte urbano o el transporte interprovincial. ¿Cuánto han perdido en estos días? Y esos son los efectos que ya se han materializado, Lenin, porque hay otros efectos, otros impactos contingentes o potenciales que se van a sentir de aquí a futuro. José, en 2020 el Banco Central del Ecuador estimó en 820 millones de dólares las pérdidas del país por las movilizaciones de octubre del 2019. En esa ocasión fueron 11 días de paralización, del 3 al 14 de octubre. En este año, 2022, estamos entrando al día 12 de protestas, pero en una situación que sin duda es distinta, porque el sector productivo estaba en un proceso de recuperación luego de la pandemia, y tiene lógica suponer que las movilizaciones van a tener también un impacto en las cifras de empleo que ya venían siendo bajas. ¿Cómo lo ven ustedes? No, a ver, el impacto en las cifras de empleo va a ser no solo en el corto plazo, sino también en el mediano plazo. Uno de los impactos que se está viendo como consecuencia de las movilizaciones es el incremento en el índice de riesgo país. Y esto puede sonar muy lejano o un tema que atañe únicamente a los analistas económicos, pero el riesgo país en esta semana ya superó los 1.100 puntos. ¿Qué significa eso para el ciudadano de pie? Tiene al menos dos efectos directos. El primero es que el riesgo país es uno de los principales determinantes de los costos de financiamiento a nivel interno. Es decir, si el riesgo país se dispara, las tasas de interés internas también pueden aumentar, o si es que ya alcanzan el techo máximo establecido por el Banco Central, puede haber sectores de crédito que ya no resulten redituables para los bancos o las cooperativas, y por lo tanto esos segmentos de la población se vean obligados a acudir nuevamente al chulco. Entonces ese es el primer efecto. Luego, el riesgo país también determina el rendimiento que esperan los inversionistas cuando traen sus capitales a una economía. Si una economía como la ecuatoriana es percibida como muy riesgosa, el número de sectores capaces de ofrecer un rendimiento suficientemente alto para compensar ese riesgo se reduce de manera significativa, queda prácticamente reducido a sectores extractivos, y por lo tanto la inversión en otro tipo de sectores que puedan generar mayor cantidad de empleo se ve alejada, se ve postergada, y por lo tanto, insisto, el impacto que los analistas económicos vemos, por ejemplo, en indicadores como el riesgo país, no se limitan a temas macro, sino que tienen un impacto directo en la gente de a pie. Y en las empresas que se estaban recuperando, que estaban tratando de levantar cabeza, que se metieron algunas a endeudarse para poder volver a activar sus negocios, ¿esta paralización puede ser, no sé, la estocada final? A ver, estamos viendo en algunos sectores, sobre todo los que dependen más de la movilización, por ejemplo, un efecto significativo que puede tener además consecuencias en cadena. La primera consecuencia, obviamente, o el primer afectado es directamente el empresario, que va a tener ingresos menores o incluso pérdidas. A eso se suman las personas que trabajan para esa empresa, en muchos casos de los cuales verán
reducidos no solo sus ingresos, sino en el peor de los casos, perder la fuente de trabajo. Luego también puede haber consecuencias, por ejemplo, para el sistema financiero, que una empresa que estaba, como usted bien menciona, Lenin, endeudada, tenga una menor capacidad de pago y por lo tanto se afecte también a la cadena de pagos, empezando, digamos, por bancos o cooperativas, pero también por proveedores. Entonces, las consecuencias que estamos viendo, además, no se limitan porque muchas veces se hace referencia únicamente al sector empresarial y la verdad es que, lamentablemente, en este tipo de paralizaciones siempre los más afectados van a ser las clases populares. ¿Y por qué le digo esto? Pongamos el caso del desabastecimiento que ya estamos viendo en algunos comercios minoristas, ¿no es cierto? Ya no se encuentran algunos productos. Una persona de clase media o alta, viendo lo que podía venirse, seguramente pudo hacer una compra para la semana o para la quincena. Yo estoy convencido de que una persona que vive del día a día no tiene esa capacidad y ahora tiene que pagar precios más altos por productos de primera necesidad y esos precios, lamentablemente, como consecuencia de la paralización, ya venían incrementándose por factores internacionales, en el caso del aceite, del pan, de los fideos. Ahora, como consecuencia de la paralización, es posible ver un nuevo incremento que afecta principalmente a los hogares que destinan la mayor parte de su presupuesto al gasto de alimentación. Y ya que trata el tema de precios, José, lo quiero invitar a analizar otro aspecto. El primer punto de los 10 que plantea la CONAIE es que baje el precio de los combustibles, porque así bajará el precio de todo, el costo de la canasta básica, el costo de la vida en general. ¿Esta afirmación es cierta? ¿Qué nos dicen los hechos? No, lamentablemente aquí sí la dirigencia de la CONAIE tiene está empecinada, digamos, con un factor que no va a beneficiar en nada a los sectores que dicen representar. Le voy a poner los datos de por qué, Lenin. Entre 2003 y 2018, usted recordará, el precio de los combustibles estuvo totalmente congelado. La gasolina extra se vendía más o menos en 1,50 por galón y el diésel más o menos en $1 por galón. En esos años, entre 2004 y 2018, el costo de la canasta básica llegó a presentar incrementos de hasta el 11% anual, por ejemplo, en el año 2008, incrementos en algunos meses de ese año, otras veces fue 7, 8, 9%. En cambio, usted recordará, la medida aprobada en el gobierno de Lenín Moreno de ir incrementando paulatinamente los precios de los combustibles empezó en julio del año 2020 y hasta julio del año 2021, es decir, durante 12 meses en los cuales ya se venían incrementando los precios de los combustibles, el costo de la canasta básica seguía cayendo, ni siquiera aumentando levemente, cayendo. De hecho, no se ve ninguna relación entre el costo de los combustibles y el costo de la canasta básica. Y por otro lado, Lenin, los dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, hablan de los subsidios a los combustibles como si fuera una política que el Ecuador no hubiera tratado antes y vamos ahora recién a aprobar. Veamos qué tal nos va subsidiando los precios de los combustibles o reduciendo los precios de los combustibles para ver si eso favorece a los estratos más pobres de la población. Y hemos tenido décadas de los precios de los combustibles absolutamente irreales, subsidiados, y eso no ha beneficiado en nada a la calidad de vida de los hogares más pobres. Entonces, si es que el gobierno, en el peor de los casos, creo yo, en materia económica, llegara a ceder en ese punto, yo le invitaría al señor Issa, a la señora Tibán, al asambleísta Quispe, a venir, digamos, a su programa, Lenin, de aquí a 6 meses, a un año, a responder delante de sus mandantes, a ver si es que eso ha traído algún beneficio para su nivel de vida. José, ¿tiene sentido el sostener que el gobierno solo se ha preocupado por lo macroeconómico, por tener las cuentas fiscales en orden, pero no por lo micro, no por hacer que esos recursos adicionales que ha recibido el Estado permeen hacia la sociedad? A ver, yo creo que el gobierno tiene que hacer un mea culpa en el sentido de que si bien el orden en las finanzas públicas es un componente indispensable para el crecimiento económico en el largo plazo, no se puede descuidar una adecuada prestación de servicios públicos. Y creo que el gobierno sí está haciendo ese mea culpa. Creo que ha habido también una demora, por ejemplo, en algunos mecanismos de compensación que ahora está planteando el gobierno. Porque si bien el incremento, por ejemplo, que ya mencioné, en el aceite, en el trigo, es consecuencia de un fenómeno internacional y no es consecuencia ni de lejos del incremento en el precio de los combustibles, el gobierno podría haber planteado esta medida de compensación focalizada, de incrementar el bono de desarrollo humano antes de que llegaran las protestas. Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo bien en poner la casa en orden porque, insisto, es un componente indispensable para el crecimiento de largo plazo, pero eso no puede significar sacrificar una adecuada prestación de servicios, sobre todo aquellos que benefician a los sectores más vulnerables de la población. Cuando se revisan las cifras de inversión pública, José, dan pena.
No, efectivamente, Lenin, las cifras, por ejemplo, de inversión en activos no financieros, que se refiere básicamente a inversión en infraestructura, nosotros en Cordes hicimos un cálculo de ese gasto entre junio del año 2021, que sería el primer mes completo atribuible al actual gobierno, y marzo de 2022, que es la última información que teníamos disponible, y el gasto en activos no financieros estaba, si no me equivoco, en alrededor de 474 millones de dólares, que es un monto significativamente menor al que habíamos visto en periodos similares de años anteriores. Aquí yo creo que no es necesariamente responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, puede ser también responsabilidad de otras áreas del propio gobierno que no están ejecutando el gasto con la suficiente eficacia. En todo caso, sí es una responsabilidad del gobierno en su conjunto, tomando en cuenta además, primero, que el Ecuador sí es un país que sigue necesitando mejorar su infraestructura, y como segundo punto, que el gasto en inversión, pero un gasto obviamente eficiente en inversión, sin corrupción, sin malas construcciones, es un factor que ayuda al dinamismo de la economía y a la creación de empleo. Pero sí es importante, José, el entender cuál es la razón, el motivo de no haber destinado una buena cantidad de recursos al gasto público y estos recursos hubieran terminado redundando en mejorar la situación económica de un segmento de la población, así como las cifras de empleo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Es conservadurismo económico hiperdogmático? ¿A qué tendencia responde este ser tan mezquino? Yo creo que es más un problema de gestión, Lenin, porque así como las cifras de gasto en infraestructura, como usted bien menciona, son pobres y de hecho muestran tal vez un exceso de conservadurismo, como usted señala, otras cifras, por ejemplo, de gasto social sí han mostrado mejoras. Y le pongo un ejemplo puntual. El número de beneficiarios del bono de desarrollo humano ha seguido incrementándose y, de hecho, ese es un indicador que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Incrementar, aunque no se crea, incrementar el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano a fin de que esa transferencia directa, que se muestra como un subsidio bastante eficiente dentro de los subsidios que tenemos en el país, que ese número de personas, aumente y por lo tanto esas personas puedan en cierta medida capear el incremento en el costo de vida. Entonces, estamos viendo un gasto un poco controlado en exceso en algunos sectores, pero creo que en otros sí estamos viendo una posición del gobierno más cercana a las necesidades de la población. Pero si esas cosas buenas no se las comunica, es como que no existe. Efectivamente, no se las comunica. José Hidalgo Pallares, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. De aquí terminamos, concluimos con las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Que tengan todos un buen fin de semana.